Yo cuando fui a la escuela, pues fui caminando, fui en bicicleta y ahorita pues ya nadie camina, ya va en moto, va en carro, va, y anteriormente no, anteriormente saliendo de la casa, a la escuela, a la casa, hacer tareas, así nomás no tiene que manejar una computadora. Y ahorita pues ya, gracias a Dios ya está llegando pues. ¿Ves? ¿Cómo es Internet? ¿Para qué es? Una, la situación económica, las condiciones en que se encuentran. Hay muchas familias aquí de muy bajos recursos que pues batallan para poder salir adelante. Y muchos de ellos prefieren apoyar a su familia y dejar de estudiar. Lo hemos vivido aquí con muchos alumnos que están en tercer año y tienen que muchas veces pedir permiso una semana, 15 días, porque tienen que apoyar a sus familias. Cuando uno tiene, yo pienso que cuando uno tiene esa necesidad, pues a veces deja todo por apoyar a la familia, pero dentro de todo eso existe pues el desarrollo personal, ¿no? Entonces pues también ese es que los hace desviarse más que nada por el objetivo que ellos quisieran en un momento dado tener. Ahí en la colonia. ¿Qué colonia es? ¿Cuál es tu colonia? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Ahorita? Sí. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. ¿Qué estado? Oaxaca. Ok. ¿A qué se dedican tus padres, Antonio? El campo. Al campo. ¿Qué es lo que cultivan tus padres? Semilla, maíz. Ok. ¿Tú sabes trabajar la tierra? Sí. ¿Quién te enseñó? Mi papá y mi abuelo. Correcto. ¿A qué vienes a la escuela? A estudiar. Ok. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Antonio? Tienes que soñar. Soñar. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Maestro. ¿Maestro? ¿Por qué? Porque... ¿Te gusta poner circos? Sí. ¿Te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? Maestro. Maestro. ¿De primaria, secundaria? Secundaria. Secundaria. ¿Qué crees que le hace falta a tu escuela? Internet. Computadora. Cancha. ¿Qué más? Compradoras y copiadoras y libros. Punto y aparte. Gracias a la lírica tradicional. Punto y aparte. Gracias a la lírica tradicional. Gracias a la lírica tradicional. Se conserva la riqueza creativa. Se conserva la riqueza creativa y lingüística. Arriba del agua hay que poner las diéresis. ¿Se conserva qué? ¿Qué país o lugar del mundo te gustaría visitar? Brasil. ¿Por qué? Me gusta ese país porque ¿Dónde viste Brasil? por una foto, por una imagen. No, pues mire, necesitan tener primeramente un medio en donde ellos puedan documentarse, en donde ellos puedan conocer su entorno primeramente y luego conocer también las cosas que suceden fuera de otros países hermanos, ¿no? Para que puedan ellos también interpretar
cómo, y reflexionar cómo se vive en diferentes lugares y puedan intercambiar ideas, ¿no? Y aquí desafortunadamente les cuesta mucho a los niños el acceso a la información porque pues no tienen los medios a veces, ¿no? Son de bajos recursos y una biblioteca aquí no existe. Nosotros aquí en la escuela hemos tratado también de hacer una biblioteca para que ellos puedan también informarse y que puedan incentivarse en cuanto a lo que ellos leen y lo que ellos también les guste leer, ¿no? Y el acceso a otros medios pues es muy limitado, pero sí, los que tienen la posibilidad a lo mejor sí pueden hacerlo, pero no todos en su mayoría, ¿no? Pavimentos, luz, agua, drenajes. ¿Te sientes segura en tu comunidad? No, ¿Por qué? porque hay borrachos. Hay marihuanos. Si tú quieres ser maestra, ¿cómo ayudarías a esas personas? A estudiar, a aprender. ¿Por qué? Cuando aprendes, ¿qué pasa? Porque cuando sea grande tenga un buen futuro. Aquí, por ejemplo, están desconectados realmente de lo que es el internet, porque fíjese que aquí no llega muy bien la señal incluso, ¿no? Pues a lo mejor si los muchachos tuvieran un poquito más la apertura de este medio, yo creo que conocerían más y fueran entendiendo más la situación de las cosas, ¿no? O sea, abrir un poquito más su mente y poder entender del porqué de las cosas, que tampoco podemos quedarnos no podemos quedarnos sin la tecnología que a veces también nos viene, a lo mejor no devorando, ¿no? Sino que nos viene a acercarnos más, pues, ¿no? Y entonces ellos, no teniendo esa información, pues a veces se les dificulta también entender entender las cosas que pudieran traer otras personas, otras gentes y brindar la oportunidad de que pudiera haber un crecimiento mejor en una comunidad como esta, ¿no? Es un conjunto de composiciones transmitidas sobre todo, oralmente. Buenos días, jóvenes estudiantes, compañeros de trabajo, honorables miembros de la mesa del Presidium, amigos de la Asociación Civil SNAPSAP of Hope. Hoy es un día histórico para nuestra escuela porque hemos sido beneficiados con la oportunidad de tener el Internet para fines educativos, que es una oportunidad que tenemos de tener acceso a la información que nos va a fortalecer en el proceso educativo, apoyo a nuestros maestros, a las familias, a nuestra comunidad entera. Hoy es un día histórico porque por primera vez nuestra institución educativa tiene el servicio de Internet y de manera gratuita, de manera permanente. Gracias a esta asociación civil que de manera sin lucro, sin esperar nada a cambio, se propone ayudar a las comunidades que así lo necesiten a recibir una formación cultural, científica, humana y actualizada para que comprendan mejor su entorno y le dé la oportunidad de tener una visión más general y poder transformar la realidad en la que viven. Hemos sido beneficiados con este programa piloto, que afortunadamente fuimos seleccionados para recibirlo, para lo cual le agradecemos a esta asociación civil. Knapsack for Hope uses digital technology to promote education
learning and human-centered empowerment. And we select the content and resources, educational resources, by educational experts and make it accessible to all the students and administrators and teachers to strengthen their effort to help the students to achieve and pursue their dreams and also goals. And this content includes Wikipedia, Khan Academy, which has all the courses, all the levels of physics, biology, chemistry, coding, programming that all the students need to advance their education. And we believe there should not be any gap between the students in this community or in Juchitán or in Mexico City or in the whole country, and all the students have to have equal access to opportunities and the resources to have a good, great, high quality education.